Bienvenido a esta nueva exploración. A ver, pensemos en una cifra. Más de 300.000 millones. Es una locura. Es el número de correos electrónicos que se envían cada día en el mundo. Es una infraestructura casi invisible que sostiene, gran parte de nuestra vida, tanto profesional como personal. Algo que damos totalmente por sentado. Totalmente. Pero que en realidad es un lujo sorprendentemente reciente. Exacto. Y lo más curioso es que su origen no fue un gran proyecto corporativo ni una directiva del gobierno. No hubo un comité que dijera, vamos a inventar el email. No, para nada. Fue el resultado de la curiosidad de un solo ingeniero, Ray Tomlinson, en un proyecto personal que técnicamente ni siquiera formaba parte de su trabajo oficial. Pues hoy vamos a meternos de lleno en ese momento clave, el nacimiento del correo electrónico en 1971. Con una serie de documentos históricos y artículos técnicos de la época, vamos a descubrir cómo una idea que su propio creador consideró ingeniosa pero sin importancia, se convirtió en la aplicación estrella de la precursora de Internet, de ARPANET, cambiando para siempre las reglas de la comunicación. Para entender la magnitud de la revolución que supuso el email, creo que primero es fundamental situarse en 1971. Desde luego. Usar un ordenador era una experiencia radicalmente distinta. Y aunque la idea de dejar mensajes a otras personas en una máquina no era del todo nueva, existía una barrera que parecía insalvable. Exacto. La barrera era la propia máquina. A ver, existían sistemas de tiempo compartido como el sistema operativo Tenex en el que trabajaba Tomlinson. Vale, Estos sistemas permitían que varios usuarios se conectaran a la vez a un único y carísimo superordenador. Y dentro de ese sistema, un usuario podía dejarle un mensaje a otro. ¿y cómo funcionaba eso exactamente? ¿No era como un chat, me imagino? No, era mucho más rudimentario. Había un programa que se llamaba SNDMSG. Este programa permitía a un usuario escribir un archivo de texto y, al guardarlo, lo depositaba en el buzón de otro usuario. Pero ese buzón era físicamente, ¿qué era? Pues no era más que un archivo de texto, un archivo que se encontraba en el directorio personal de esa persona, pero siempre dentro de ese mismo ordenador. Y la próxima vez que esa persona se conectaba, el sistema le avisaba, «¿Tienes correo nuevo?». O sea, ¿era como dejar una nota en un casillero físico dentro de un mismo edificio? Ajá. Solo la gente de ese edificio podía leerla. No había forma de mandar esa nota a otro edificio al otro lado de la ciudad y mucho menos al otro lado del país. Esa es la analogía perfecta. Y aquí es donde entra en juego el contexto de ARPANET. Claro, Ray Tomlinson trabajaba en Bolt, Beranek and Newman, la famosa BBN. Era la empresa contratada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para construir y gestionar ARPANET, que conectaba ordenadores de distintas universidades por todo el país. pero el objetivo de ARPANET no era la comunicación, ¿verdad? No en absoluto. El objetivo principal era compartir recursos informáticos. La idea era que un investigador en California pudiese usar el superordenador de Massachusetts sin tener que viajar. Entiendo. Pero Tomlinson vio otro problema. La comunicación a distancia existía, claro, el teléfono, pero como él mismo dijo, el teléfono era síncrono. Alguien tenía que estar al otro lado para descolgar. Él buscaba una forma de dejar un mensaje a una persona concreta de forma asíncrona para que lo leyera cuando quisiera. Y por lo que veo en las fuentes, esto no fue un encargo. Nadie en BBN ni en ARPA le dijo, Rey, invéntanos una forma de mandar mensajes entre ordenadores. En absoluto. Era pura curiosidad. Él mismo lo describió como trastear. En los márgenes de su trabajo oficial, pues empezó a pensar en cómo saltar esa barrera entre máquinas. Es un patrón clásico de innovación. Totalmente. No inventó algo de la nada. Su genialidad fue combinar dos herramientas que ya existían y que él conocía muy bien, pero de una manera que nadie había imaginado. Es la innovación por recombinación. Vale, entiendo las dos piezas por separado. Por un lado, SNDMSG, el programa de mensajería local. ¿Eso es? Y por otro, CPINT, un protocolo que, según leo, servía para transferir archivos entre ordenadores de la red. O sea, CPINT era una especie de precursor muy primitivo del FTP, ¿no? Su función era solo mover un fichero del punto A al B. Exactamente, era un protocolo experimental para eso. Y la pregunta que se hizo Tomlinson fue, ¿y si en lugar de usar CPNT para copiar un archivo entero, lo uso para añadir un trozo de texto al final de otro archivo en una máquina remota? Pero, a ver, me cuesta visualizar cómo se conectan.
¿Fue un simple copia y pega de código o hubo un truco o un salto de ingenio para que ese NDMSG supiera cuándo usar CPINT? Pues ahí está la elegancia de la solución. Modificó el código fuente de SNDMSG. Lo programó para que, al recibir el nombre del destinatario, analizara la dirección. Ah, Si la dirección no contenía ningún indicador de máquina remota, funcionaba como siempre, depositando el mensaje en el buzón local. Pero si detectaba una sintaxis especial, de la que ahora hablaremos, el programa entendía que el destino estaba en otra parte de ARPANET. y en ese caso, en lugar de guardar el archivo localmente, Invocaba el protocolo CPNet. Establecía una conexión con el ordenador remoto y en vez de crear un nuevo archivo, le daba una instrucción muy específica. Localiza el archivo de buzón de este usuario y añade este texto al final. es un cambio de concepto enorme. Lo es. Al hacer esto, sin darse cuenta, creó el primer agente de transferencia de correo, o MTA, de la historia. ¿Y qué significa eso exactamente? ¿Qué lo diferencia de ser solo un programa para enviar archivos? La diferencia es fundamental. Ya no se enviaban archivos para que el receptor los gestionara. Se entregaban mensajes directamente en el espacio designado de una persona, en su buzón. Era una entrega, no una transferencia. El sistema hacía el trabajo por ti. Exacto. El sistema hacía el trabajo de colocar el mensaje en el lugar correcto de forma automática, y ese pequeño cambio de concepto es la base de todo el correo electrónico moderno. Así que llegamos a finales de 1971. Tomlinson tiene su código modificado, quiere probarlo, y el escenario no podía ser más modesto. Modestísimo. Un laboratorio en Cambridge, Massachusetts, con 2 ordenadores DEC PDP-10 llamados BBN-10X-A y BBN-10X-B, y estaban literalmente uno al lado del otro. Sí, estaban a poquísimos metros, pero aquí está el detalle crucial que lo convierte en un experimento válido. La única conexión entre ellos era a través de ARPANET. Ah, no había un cable directo. Ninguno. El mensaje tuvo que salir de Tenexa, viajar por la red a través de los conmutadores de paquetes, llegar a TenexB y ser depositado en el buzón. Probaba que el sistema funcionaba independientemente de la geografía. Y la interfaz, claro, no era una pantalla de alta resolución. Tenemos que imaginarnos algo muy diferente. Totalmente. La interfaz era un teletipo, un modelo 33KSR. Imagina una máquina de escribir muy ruidosa conectada al ordenador. Vale. Escribías los comandos en el teclado y las respuestas del sistema se imprimían con tinta en un rollo de papel continuo. No había cursor, ni ratón, ni ventanas. Era todo texto y papel. De acuerdo, la escena está montada. Tomlinson teclea el comando para enviar un mensaje desde la máquina A un usuario de prueba en la máquina B. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué decía ese primer correo electrónico que cambió el mundo? Pues absolutamente nada memorable ni poético. Me lo imaginaba. El propio Tomlinson admitió años después que no lo recordaba con exactitud. Dijo algo como: los mensajes de prueba fueron totalmente olvidables y por lo tanto los he olvidado. Claro. Sugirió que con toda probabilidad fue algo tan banal como Coubertin IOP. Las primeras letras del teclado. Las primeras letras del teclado o Testing 1, 2, 3, algo así. Es el equivalente a que el primer mensaje en la luna hubiera sido, bueno, pues ya hemos llegado. Exacto. Me encanta que un momento tan monumental fuera tan absolutamente banal. Demuestra que no era consciente de lo que acababa de hacer. Para nada. De hecho, su primera reacción no fue de euforia, sino de discreción. Le dijo a su colega Jerry Birchfield, que estaba por allí: no se lo digas a nadie. No se supone que estemos trabajando en esto. Qué bueno. Su principal preocupación era que sus jefes le regañaran por haber dedicado tiempo a un proyecto personal no autorizado. El inventor del email temiendo meterse en un lío. Es increíble. Pero una vez que el sistema funcionó, se enfrentó a un problema muy práctico. Mencionaste antes una sintaxis especial. Correcto. Con el software funcionando, Tomlinson se dio cuenta de que necesitaba un estándar. ¿Cómo le dices al sistema: este es el nombre del usuario y esta es la máquina donde está? Necesitaba un separador. Claro, un carácter que uniera ambas partes. Pero eso crea un problema, ¿no? No podía ser una letra o un número porque ya se usaban en los nombres de usuario y de las máquinas. Exactamente. Y no existía un estándar para eso. Tuvo que inventarse uno sobre la marcha. ¿Y qué hizo? La lógica fue puramente pragmática. Miró el teclado de su teletipo y buscó un carácter que no se usara habitualmente en los nombres ni en la programación de la época, para no crear conflictos. Y ahí estaba. El símbolo de la arroba, @. La arroba.
Hoy es un icono, pero en el 71 era un carácter bastante oscuro. Muy oscuro. En el contexto comercial anglosajón se usaba para indicar un precio unitario, como en 10 artículos a $1.95. Se leía como at, que significa en. Ah, claro. A Tomlinson le pareció perfecto. Usuario at host. Se leía de forma natural como usuario en tal host. Fue una elección funcional, sin ninguna pretensión simbólica. Y así nació un formato que, más de 50 años después, sigue siendo el estándar universal. Un símbolo que, como dices, era casi un fósil y se convirtió en un pilar de la era digital. El concepto del símbolo como parte de nuestro lenguaje. Impresionante. Pero el invento podría haberse quedado ahí como una curiosidad para los ingenieros de BBN. Una herramienta interna, útil y nada más. ¿Pero no fue así? No, su adopción fue explosiva. Y el principal responsable no fue Tomlinson, sino una figura clave en la gestión de ARPANET, Larry Roberts. El director de ARPA, la agencia que financiaba todo el proyecto. Aquí es donde la innovación se encuentra con la oportunidad. Y con el poder. Roberts vio el potencial de la herramienta de inmediato. Y no solo como algo útil, sino como algo transformador para su propia gestión. Empezó a usar el correo electrónico para todas sus comunicaciones oficiales. Claro, Anuncios, peticiones, discusiones, todo a través del email. lo que en la práctica obligó a todo el mundo a usarlo. Si querías hablar con el jefe o enterarte de lo que pasaba, más te valía tener una dirección de correo y revisarla. Creó un efecto de red de la noche a la mañana. Y el impacto fue medible y asombroso. Un estudio de 1973, apenas 2 años después de la invención, reveló que el 75% de todo el tráfico de ARPANET era correo electrónico. El 75%. Ese dato es brutal. Significa que la comunidad, por así decirlo, secuestró la red. Se diseñó para compartir potencia de cálculo, pero la gente la quería para hablar entre ellos. Completamente. Reveló una necesidad humana latente de comunicación rápida y asíncrona que los diseñadores no habían priorizado. El uso práctico superó al diseño original. Y a partir de ahí, la evolución fue imparable. El propio Tomlinson ayudó a estandarizar los encabezados, definiendo los campos que aún nos suenan. From, subject, date. Pero la siguiente gran revolución no vino de él. Aquí es donde aparecen otros nombres, como el de John Vital. Efectivamente. En 1975, un programador llamado John Vital desarrolló un programa de gestión de correo llamado MSG. Era mucho más sofisticado. Y entre sus muchas mejoras introdujo 2 comandos que hoy son un acto reflejo. Answer, responder, y forward, reenviar. Podrían parecer una simple mejora. Pero, ¿qué los convirtió en un verdadero salto conceptual? Lo cambiaron todo. Hasta ese momento, el email era un sistema de memos digitales, como un telegrama mejorado. Un mensaje iba del punto A al ver. Con Answer, de repente se convirtió en una conversación. Podías mantener el contexto. Y con Forward se transformó en una herramienta de colaboración masiva. Podías incluir a nuevas personas, compartir información Pasó de ser un monólogo a ser un diálogo. y potencialmente una asamblea. Esa fue la segunda gran revolución del email, y sucedió solo 4 años después de la primera. Y así, una idea que surgió de la curiosidad, combinando 2 piezas de software en un proyecto no oficial, dio lugar a una de las herramientas más influyentes de la historia. Es increíble, ¿sí? Un mensaje banal, QRTIOP, enviado entre 2 máquinas contiguas, y la elección pragmática de un símbolo casi olvidado, sentaron las bases de nuestro mundo interconectado. Es la historia perfecta de cómo la innovación disruptiva a menudo surge en los márgenes, no en el centro de los grandes planes estratégicos. Tomlinson no se dio cuenta del verdadero impacto de su invento hasta mucho, mucho después. Pero su idea ingeniosa acabó cambiando el ritmo de la vida para siempre. Y para reflexionar, queda un último detalle fascinante sobre Ray Tomlinson que hemos encontrado en las fuentes y que me parece una coda perfecta para esta historia. ¿Ah, sí? Casi al mismo tiempo que inventó el email, tuvo que crear otro programa, uno con un nombre mucho más siniestro. The Reaper, el segador. Sí, su función era muy específica. Perseguir y eliminar a otro programa que se estaba extendiendo por ARPANET, un programa llamado The Creeper, la enredadera. Que lo había creado otro colega suyo, ¿no? Sí, Bob Thomas. The Creeper no era malicioso, solo se copiaba a sí mismo de una máquina a otra mostrando el mensaje «Soy la enredadera, atrápame si puedes».
Fue en esencia el primer virus informático. Entonces, si lo entiendo bien, la misma persona que abrió una puerta para conectar el mundo de una forma nueva y poderosa, También tuvo que crear el primer antivirus de la historia para controlar lo que se movía por esa puerta. es una reflexión muy potente. Plantea una pregunta interesante, casi filosófica. Quizás nos dice algo fundamental, que desde el mismo momento en que se crea una vía de conexión, la necesidad de protegerla y la posibilidad de que sea usada para fines imprevistos surgen de forma simultánea. La carrera entre la comunicación y la seguridad. Entre la conexión y el control. Empezó, literalmente, el mismo día, en el mismo laboratorio.